Muy bien. Otro de los temas importantes es el tema de transitorios hidráulicos. Muchos les he estado mencionando del golpe de ariete y del fenómeno de sobrepresión, y es justamente con este fenómeno con el que nosotros podemos empezar a entenderlo y a comprenderlo. Y es un fenómeno que nosotros llamamos un transitorio hidráulico. Si ustedes han ido viendo la presentación, en esta primera parte desarrollamos diferentes modelos con los cuales nosotros analizamos el comportamiento del agua dentro de una tubería a presión. El modelo elástico es entonces el modelo con el cual nosotros vamos a estar trabajando más, y es el que nos permite analizar lo que sucede en un cambio muy rápido y muy brusco de las condiciones de operación de mi sistema. Y es lo que origina el fenómeno de golpe de ariete. Este fenómeno de golpe de ariete se origina por un transitorio. ¿Y qué es un transitorio? Un transitorio es una perturbación que va a viajar por mi conducción o por el agua. Imaginen, por ejemplo, y eso está en las filminas, está en la diapositiva, que ustedes tienen un estanque de agua. Si ustedes tiran una piedra a ese estanque de agua, y probablemente ustedes lo hayan hecho, ustedes se van a dar cuenta que se empiezan a generar ondas en el agua. Esa onda es el producto de esa perturbación que ustedes hicieron en ese sistema que se encontraba en equilibrio, ¿verdad? Ese estanque que estaba totalmente tranquilo, estaba en una especie de equilibrio, ustedes lo perturban, y esa perturbación, ese transitorio, se va a ir reflejando como una onda que va a ir viajando a lo largo y ancho de ese estanque. Bueno, lo mismo sucede en las conducciones. No lo mismo, pero análogamente, un fenómeno similar sucede en las conducciones. Cuando el agua va con una cierta inercia, cuando el agua va con un cierto movimiento y hay un cambio brusco en el sistema, como por ejemplo un cierre rápido de una válvula o la salida de operación rápida de una bomba, por ejemplo, o algunos otros fenómenos adicionales o particularidades en la operación, bueno, ese cambio brusco en el sistema origina una onda. Así como el hecho de que ustedes tiraran una piedra en el estanque, genera ondas como estas, el hecho de que ustedes cierren una válvula de manera repentina, esa válvula, el hecho de cerrar esa válvula va a tener un efecto directo en el agua. Y ese efecto directo va a viajar como una onda y va a viajar a lo largo de toda la conducción. Y conforme esa onda vaya viajando a lo largo de toda la conducción, va modificando los valores de presión y de velocidad en el sistema. Y esos cambios en los valores de presión es lo que origina que nosotros tengamos sobrepresiones. Y esas sobrepresiones, que en muchos casos son superiores a la presión estática de mi conducción, si yo no diseñé bien el grosor de mi tubería, puede despedazar por completo mi conducción. Entonces es un fenómeno que yo tengo que tener muy claro, que siempre puede existir, y que por lo tanto mi sistema yo debo dimensionarlo y diseñarlo de manera adecuada. O incluso en términos operativos, yo tengo que saber cómo trabajar mi sistema y cómo capacitar bien a las personas que van a estar operando las válvulas y enseñarles cómo cerrar una válvula. Porque en muchos casos un diseño puede abaratarse si yo logro tener estándares de cierre de válvulas. Si ustedes tienen una conducción como esta, en términos operativos normales, esta sería la presión que está en mi tubería. La presión de operación, que es justamente la presión dinámica. Cuando la tubería yo la cierro, ¿verdad? Si yo esta válvula la cierro, eventualmente llego a tener la presión estática. Pero ya vimos que el proceso de llegar de la presión dinámica a la presión estática, cuando yo cierro una tubería, no es inmediato, sino que hay una oscilación en el sistema. Y esa oscilación eventualmente llega a equilibrarse en la presión estática. Pero en el momento, justo en el momento en el cual yo cierro esta válvula, se va a originar un fenómeno, ¿verdad? Una sobrepresión que va a viajar como una celeridad y va a viajar a lo largo de la conducción y se va a devolver y va a regresar. Esta onda se va a devolver y se va a regresar, se va a devolver y se va a regresar hasta que eventualmente la presión del sistema se estabilice.
Pero en todo ese proceso se puede originar una sobrepresión muy alta. Y esta sobrepresión, este valor es el valor con el cual yo tengo que dimensionar adecuadamente mi sistema. Es decir, el grosor de mis tuberías, el tipo de material en mi conducción va a estar gobernado por esta sobrepresión. Y esta sobrepresión, como vimos en las filminas, va a ir oscilando y oscilando, oscilando, ¿verdad? Cuando la celeridad llegue hasta acá, toda la tubería va a estar sometida a una sobrepresión, y cuando se devuelva y vuelva a regresar, entonces esta sobrepresión va a ir oscilando. Cuando se devuelva y regrese otra vez, va a ir siendo menor. Cuando se devuelva y regrese, ahí va a ir oscilando alrededor de esta presión estática hasta que ya termine de equilibrarse en la presión estática del sistema. Pero como vimos en las presentaciones, esto va a ser un proceso oscilatorio hasta que llegue a tener el valor de la presión estática. Muy importante entonces también reconocer que ese efecto del golpe de ariete puede tener presiones positivas como también puede tener presiones negativas. Es poco usual que esas presiones negativas tengan alguna repercusión en el sistema, pero puede pasar. Por ejemplo, si yo tengo un caso como este, y esta es la presión dinámica, no está ahí muy recta, pero digamos que esa es la presión dinámica. Si yo cierro la tubería y sucede un fenómeno oscilatorio, y esta es mi presión estática, esta sería mi sobrepresión, y yo también puedo tener una presión negativa, que vean que puede llegar muy cerca del punto del terreno. Y recuerden que si la línea de presión, si la línea piezométrica corta la línea del terreno, yo puedo tener presiones negativas. En este caso no había tanto problema, pero si por alguna razón la variación topográfica aquí hubiera hecho que yo tuviera algo como esto, entonces esta subpresión que sucede en el momento del fenómeno de golpe de ariete podría hacer que aquí yo tenga presiones negativas. Y dependiendo de qué tan negativa sea esa presión, entonces yo aquí podría tener más bien un problema de, no de explosión de la tubería, sino de una implosión de la tubería, en donde la tubería se arruga por completo y se daña totalmente. Ahora, para entender bien o entender las maneras en cómo vamos a ver aquí en el curso cómo estimar la sobrepresión de golpe de ariete, hay que conocer algunos conceptos importantes. Entonces, en el tema de los transitorios hidráulicos, hay dos conceptos importantes que ya los he ido mencionando, pero ahorita vamos a explicarlos con mayor detalle. Uno de ellos es la celeridad y el otro concepto es el pulso de Joukowski o el pulso de Aliyev. La celeridad no es más que la velocidad a la cual viaja esa onda de sobrepresión. Si ustedes tienen una tubería como esta y aquí tienen una válvula de cierre, en el momento en que ustedes cierren esa válvula, como hemos visto, se va a originar una onda, que esa onda es la onda que produce la sobrepresión, y esta onda se mueve a una cierta velocidad. Esa velocidad, esa celeridad, es la velocidad a la que se mueve esa onda. Y el pulso Joukowski es justamente el valor de esa sobrepresión en términos del diseño. Si yo tengo una conducción como esta, y esta es mi presión estática, ahí no está muy recto. Si yo tengo una conducción como esta y esta es mi presión estática, este delta
¿verdad? Esa sobrepresión, este delta, es justamente el pulso de Joukowsky. Este delta, este pulso de Joukowsky, este delta H, es la sobrepresión adicional que sucede con respecto a la línea de presión estática. ¿Cómo calculamos este delta H? En la presentación ustedes probablemente ya lo hayan visto. Este delta H se calcula diferente a si nosotros tenemos un cierre instantáneo de la válvula o la perturbación produce un fenómeno similar a un cierre instantáneo. Si tenemos un cierre rápido o si tenemos un cierre lento. Lo ideal y lo que nos ayuda a controlar mejor el fenómeno dentro del sistema es poder tener un cierre lento. ¿Y cómo nosotros clasificamos un cierre? Eso va a depender del tiempo de cierre, es decir, de cuánto dure yo cerrando mi válvula, por ejemplo, o cuánto dure en arrancar la bomba. Ese cuánto, ¿verdad? Ese tiempo es lo que me dictamina si mi fenómeno va a ser un fenómeno instantáneo, un fenómeno rápido o un fenómeno lento. Entonces, el tiempo de cierre, TC, ese tiempo de cierre me va a dictaminar si yo tengo un cierre instantáneo, un cierre rápido o un cierre lento. ¿Contra qué comparo yo el tiempo de cierre para saber cuál de los tres fenómenos voy a tener? Yo la comparo, este valor de tiempo de cierre, yo lo voy a comparar contra este valor, 2L entre A. Y 2L entre A es el tiempo que dura la onda en llegar al inicio de la tubería y volver. Esto es tiempo. 2L, ¿verdad? Si esta es mi conducción, esa conducción tiene una longitud de L. Entonces, 2L es ir al inicio de la tubería y volver. Es distancia. Y A es la celeridad, es decir, es una velocidad. Entonces, distancia entre velocidad, esto es un concepto de tiempo. Es decir, es el tiempo que dura la onda de la perturbación en ir al final de la tubería y volver. Entonces, yo comparo mi tiempo de cierre con lo que dura la onda en ir y volver al punto de origen. Entonces, dependiendo de esa relación, yo puedo estimar o determinar si tengo un cierre rápido, un cierre instantáneo o un cierre lento. Y ahora, ¿cómo hacemos para numéricamente darle un valor a esta sobrepresión? ¿Cómo hacemos para determinar el valor del pulso de Joukowsky? En la presentación les puse dos ecuaciones que están dentro del alcance del curso, que son la fórmula de Michot-Benzano y el método de Allievi. La fórmula de Michot-Benzano es muy directa, muy sencilla, es una aproximación un poco gruesa, pero que puede dar resultados que nos ayuden a estimar por qué rango de valores nosotros podríamos estar. Entonces, una de las opciones es con la fórmula de Michot-Benzano, que me dice que ese delta H va a ser igual a 2 veces la longitud por la velocidad inicial que tenía la tubería entre la constante de la gravedad por el tiempo de cierre. Bastante sencilla y bastante directa. Y la otra forma es utilizando el método de Allievi. Y el método de Allievi lo que hace es utilizar constantes del material con el cual nosotros estamos trabajando, constantes relacionadas con el tiempo, y eso las relaciona con diferentes ecuaciones para poder estimar esa sobrepresión. En la filmina, entonces, vemos que hay tres parámetros relacionados con el método de Allievi. Uno es un ρ, otro es un phi, creo que es un phi o un θ, y el otro es un z cuadrado. Este ρ está relacionado con elementos de la tubería, el material de la tubería, el módulo de elasticidad de la tubería, por ejemplo.
Este phi está relacionado con el tiempo de cierre principalmente, y lo que dura la perturbación en ir y volver. Y este último valor es un valor que yo leo en la gráfica. Con estos dos valores yo vengo, identifico cuál es el valor de z cuadrado, y con el valor de z cuadrado yo despejo la sobrepresión. Para poder aplicar el método de Allievi, una manera sencilla es poder utilizar los gráficos que Allievi montó para poder integrar todos los parámetros de las constantes del tubo, las constantes del tiempo y la constante del gráfico. Los gráficos de Allievi, que yo en la página de mediación virtual se los subí con un poco de mejor resolución, en el eje X tienen el ρ, en el eje Y tienen este phi o sigma, no recuerdo muy bien cuál es el nombre griego, y luego tenemos diferentes gráficas, y esas diferentes gráficas corresponden a diferentes valores de z cuadrado. Entonces, hay diferentes gráficas y cada una de esas gráficas tiene un valor de z cuadrado igual a 1.1, z cuadrado igual a 1.2, z cuadrado igual a 1.3, z cuadrado igual a 1.4 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo hago yo o cómo hacemos nosotros para poder identificar el valor del pulso de Joukowski en una conducción? Es decir, si yo tengo una conducción como esta, ¿cómo hago yo con esta gráfica para poder estimar este delta H? Muy bien, entonces lo primero es encontrar el valor de ρ y el valor de phi. El valor de ρ viene dado por una ecuación que me dice que este ρ es la celeridad por la velocidad inicial que tenía el tubo entre 2 veces el g por un h sub 0. Y ese h sub 0 es la presión estática que hay en la válvula, o es la presión estática que existe en el punto que me origina mi perturbación. Entonces, si esa válvula se encuentra acá, justo antes del tanque aguas abajo, entonces este sería el valor de H sub 0 que yo utilizaría. Si esa válvula, qué sé yo, se encontrara acá, entonces esta sería el valor de H sub 0 que yo utilizaría. Entonces tengo que tener muy claro en dónde se encuentra la válvula, porque el valor estático de la presión sobre esa válvula es lo que yo voy a utilizar para encontrar el ρ y para hacer este análisis en general. El fin. Esto es la celeridad por el tiempo de cierre entre 2 veces la longitud de la tubería. Ahora, una vez que yo ya conozco el phi y conozco el ρ, yo puedo venir y leer el valor que obtuve para ρ, leer el valor que obtuve para phi y ver en dónde se interseca. Que en este caso se intersecaron para un z cuadrado igual a 1.3. Entonces, la otra ecuación me dice que z cuadrado es igual a h sub 0 más delta h entre h sub 0. El z cuadrado es 1.3. Entonces, vengo aquí y sustituyo. 1.3 va a ser igual a h sub 0 más delta h entre h sub 0.
Este H sub 0 es la altura de la presión estática que hay en en la válvula o en el punto que me origina mi perturbación. Entonces, este H sub 0 se supone que ya lo conozco. Y de esta ecuación sustituyo el delta H. Y ya sabría cuál es la sobrepresión que me produce mi fenómeno de golpe de ariete. Ahora, puede ser que al leer en esta gráfica no coincida en un punto claro, ¿verdad? Puede ser que, qué sé yo, que el fin esté acá. Entonces la intersección esté en este punto. Ahí lo que hacemos es interpolar. Entonces suponemos que por aquí está pasando una gráfica como esta, que si este es 1.2 y este es 1.3, y esto podría ser tal vez 1.27, ¿verdad? Ahí, dependiendo de dónde caiga el punto de intersección, yo interpolo en una línea que mejor se ajuste y que calce con ese punto. E interpolo qué valor de z cuadrado puede tener. Con esto, muchachos, hemos abarcado una gran parte de la materia teórica del curso de diseño de conducciones a gravedad y de diseño de tuberías a presión. Lo que queda son ejemplos que espero ir viendo esos ejemplos con ustedes en clase y ir rescatando los conceptos que nos hagan falta. Espero irles subiendo más videos próximamente e ir complementando mejor toda la materia con la que todavía tenemos que trabajar para poder completar esta sección 1.2. Como les dije, en las clases vamos a estar haciendo ejemplos y espero que estén muy bien. Hasta luego.